Bueno, bienvenido una vez más a una nueva entrega de Medicina y algo más podcast. Y en esta oportunidad tenemos de invitado al ingeniero biomédico Mateo Tarona. Voy a hacer su presentación. Él es ingeniero biomédico graduado en la Universidad Politécnica de Madrid, pero además cuenta con una especialización en ingeniería de datos y salud digital. Él obtuvo la matrícula de honor por su trabajo de fin de grado y ahora se encuentra cursando un máster en Big Data, Data Science e Inteligencia Artificial en la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenido y es un honor tenerte aquí, Mateo. Mm, Eh, Muchas gracias, Alejandro. Para mí también es un honor. Te sigo y me he visto, bueno, en particular los de mi papá, me he visto, me los veo completicos y la verdad es que yo creo que lo que se toca en este canal es digno de que todo el mundo lo vea y todo el mundo conozca de la información que se está dando, ya que es información real y para mí, en mi opinión, en las redes hay mucha desinformación. Por lo tanto, este tipo de canales hay que apreciarlos y hay que verlo bastante. Gracias, gracias. Bueno, hoy vamos a tocar un tema que es un tema bien importante y tiene un alcance en todos los tópicos de nuestra vida. Pero vamos a hablar específicamente en cuanto a la medicina, inteligencia artificial y medicina. Entonces, la primera pregunta, Mateo, es, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Cómo podrías tú explicarle a nuestros oyentes y videntes qué es la inteligencia artificial? Te voy a dar, o sea, yo creo que te voy a dar dos respuestas. Una respuesta es mi opinión personal y de todo lo que llevo aprendiendo de inteligencia artificial es a lo que yo llegué a la conclusión. Y te voy a dar como un conceptico que sí, como que nos lo metieron en la cabeza, que es como el concepto más formal. El concepto más formal, y según lo que nos decían, la inteligencia artificial es un es un nuevo campo de la informática, evidentemente, que se enfoca en que las máquinas sean capaces de realizar tareas que antes no se realizaban, que requieren de una inteligencia que antes se denominaba inteligencia humana, pero ahorita pasa a ser inteligencia de máquina, requiere una inteligencia humana y o máquina. Entonces, estamos hablando de que con la inteligencia artificial la máquina es capaz de desarrollar tareas el cual requerían inteligencia humana. Ahora bien, mi concepto personal es simplemente la inteligencia artificial es la capacidad del ordenador o de cualquier máquina de tomar sus propias decisiones. Eso es todo. Ahora bien, ¿quién y quiénes son los que desarrollan la inteligencia artificial? Porque yo hablaba con una doctora que estaba haciendo un podcast, yo le decía que la inteligencia artificial no surge de la nada. La inteligencia artificial es como digamos, como un niño que depende de lo que lo rodee y depende del ambiente donde crezca, tú vas a obtener diferentes comportamientos. Entonces, depende de quién y quiénes desarrollen la inteligencia artificial, vamos a tener como consecuencia cuán valiosa o no es la inteligencia artificial. Pero, ¿quiénes son y quién desarrolla la inteligencia artificial? Sí, o sea, bueno, si lo viéramos como una comiquita, probablemente la gente se imagina la inteligencia artificial como si el ordenador tuviera su propio cerebro o algo así. Y no es así para nada. La inteligencia artificial no es más que código, es literalmente código en lenguaje de programación. Y la inteligencia artificial no es nada si no tiene de dónde aprender. Ella tiene que aprender, ella no va a aprender sola. Entonces, la inteligencia artificial tiene que aprender de algún lugar. Normalmente lo que se hace es generar ese código en particular, que es un código, bueno, la gente que sabe programar en particular, te estoy hablando de programadores informáticos e ingenieros, más que todo ellos dos, y los matemáticos también lo hacen, los matemáticos de hoy en día. Hoy en día ya no dan matemática, sino que ingeniería en matemática. Entonces, hoy en día todos los ingenieros deberían de salir por lo menos con una capacidad de programación muy alta. Entonces, primero, los que hacen esta son los ingenieros, ¿no? Evidentemente, pero la inteligencia artificial necesita aprender de algo y normalmente aprende de los datos. Otra cosa importante es que la inteligencia artificial se puede emplear en muchísimas ramas. Por lo menos el ingeniero matemático normalmente hace inteligencia artificial para los bancos, por lo menos, para saber si tú te mereces o no te mereces un crédito. Eso se emplea inteligencia artificial ahí. Pues el ingeniero de aeronáutica puede emplear inteligencia artificial para detectar si en un trayecto, o sea, cuál trayecto de, no sé, de Caracas a Madrid es mejor trayecto, por ejemplo. Y el biomédico se enfoca en emplear todo eso de inteligencia artificial
al cuerpo humano y a dispositivos médicos también. Entonces, en particular, y directamente los ingenieros en particular son los que hacen la inteligencia artificial. Pero es algo que hay que hacerlo y o sea, hay que entrenarlo. No nace de la nada. Ok, pero tú tienes, digamos, inteligencia artificial en medicina, es lo que tú dijiste. La puedes alimentar con conocimiento para lo que es la toma de decisiones, pero también lo puedes aplicar en cuanto a la ayuda que presta la inteligencia artificial en la búsqueda de fuentes de información, de bibliografía para aquellos que están haciendo investigación también es otro tipo de inteligencia artificial, ¿no? Sí, al fin y al cabo todas también están entrenadas. Por lo menos, llámese para buscar información. De hecho, hay ChatGPT, que todo el mundo lo conoce. De hecho, hay ChatGPTs que solo están enfocados en terminología médica. Y estos ChatGPTs, pues, lo que hacen es entrenarlo. Es un tipo de entrenamiento que se llama web scraping, que es, tú te vas a una web, o sea, tienes un programa que va a millones de webs. Lo que hacen es agarrar toda la información y codificarla, ¿no? Ellos la codifican, luego se la pasas, literalmente la codifican en números, o sea, agarran palabras y la codifican en números. Y esto después se lo pasas todo a este lenguaje o a esta inteligencia artificial y él aprende. Y de tal manera que cuando tú le preguntas, por favor, explícame qué es un melanoma, él, de toda esa información que sacó de millones de páginas web, él te puede dar una respuesta correcta. Ok, ahora, ¿cuáles son los objetivos de la inteligencia artificial? Eh, los objetivos en particular y lo que yo creo es ayudar primero a la raza humana a evolucionar. O sea, eso es algo realista. Yo no creo que sea algo o sea, luego lo hablaremos. Yo no creo que sea algo malo para nosotros, para los humanos. Pero yo creo que el principal objetivo es la evolución de nosotros como raza humana y la optimización de procesos, porque te optimiza muchísimas cosas en tiempo, en trabajo, en dinero y en efectividad, la verdad. Ok. ¿Y cuáles son las ventajas? Y también dinos cuáles son las desventajas, porque como todo en la vida tiene ventajas y bueno, y tiene desventajas. ¿Cuáles serían las ventajas, primero que todo, de la inteligencia artificial, el uso de inteligencia artificial en cuanto a la medicina y cuáles serían las desventajas? Perdón. Las ventajas, yo creo que son muchísimas más que las desventajas, pero eso no quiere decir que las desventajas pueden ser muy perjudiciales para lo que viene siendo el mundo en general. Las ventajas, por un lado, pues es básicamente, yo creo que la optimización, como te dije, de procesos, también es la ayuda al médico que en el ámbito de la biomédica, la ayuda a la toma de decisión del médico va a ser algo que se van a acordar de mí de aquí a 10 años, va a ser algo muy importante en lo que el médico no va a ser desplazado, sino que va a trabajar con inteligencia artificial, con algoritmos de inteligencia artificial que lo van a ayudar a tomar sus decisiones. Eso es muy importante. Yo creo que es una de las principales ventajas que va a ayudar al médico a ser mejor médico. Porque evidentemente siempre hay complicaciones, siempre hay dificultades a la hora de poder determinar si, qué enfermedad tiene cierto paciente, si es verdad que la inteligencia artificial ahí puede ayudar. Ahora bien, las desventajas. Eh, la desventaja es básicamente que la inteligencia artificial no funcione con regularidad. ¿Qué quiere decir? Que por una o sea, por una mala praxis de la inteligencia artificial, haya problemas con algún paciente, más allá de lo que puede pasar si no se haya utilizado la inteligencia artificial. Puede literalmente haber un mal, eh, o sea, puede predecir de manera errónea algo que no tuvo que haberlo predicho. Se utilizan ciertos medicamentos con respecto a eso, no se tuvieron que haber utilizado los medicamentos y el paciente pues se termina yendo. Entonces, evidentemente la inteligencia artificial sí tiene sus ventajas, pero las desventajas pueden llevar a literalmente la muerte de un paciente. Ok, ahora fíjate, de las ventajas. Por Ujú. supuesto que hay una gran ventaja que es la toma de decisiones porque la inteligencia artificial tiene muchísimo más información y conocimiento que lo que puede tener un médico, pues. Entonces, apoyarse en la inteligencia artificial le da la ventaja de hacer una mejor toma de decisiones y también ayuda en lo que es la investigación médica, ¿verdad? Sí. Tiene también esa ventaja. Pero en cuanto a las desventajas, hay una que es
la que mucha gente teme, Mateo, que es, vamos a ver, la primera, desplazamiento laboral, o sea, que Mm. reemplace una gran cantidad de fuerza de trabajo y entonces la gente se queda sin trabajo. Vamos a tocar en el ámbito de la medicina. Es posible, por ejemplo, que los médicos, las enfermeras, los farmacéuticos se puedan quedar sin trabajo debido al uso de la inteligencia artificial. O sea, eso es lo que primero, lo que se habla en las redes sociales de nuevo. Y es que volvemos a la segunda pregunta que me hiciste, que es ¿quiénes y quiénes desarrollan la inteligencia artificial? Siempre tiene que nacer de un ser humano, siempre, siempre. Por lo tanto, esta inteligencia artificial lo que está hecho es para trabajar de la mano de los humanos. De hecho, hasta ahora la inteligencia artificial lo único que ha hecho es desplazar a otros software. Esos otros, eso es, por lo menos, estamos hablando que yo ahorita ya no le pregunto nada a Google, sino que se lo pregunto directamente a ChatGPT. Por lo tanto, ya yo dejé de utilizar Google y utilizo es ChatGPT. Entonces, desplazamos a un software, que en este caso es Google, a un motor de búsqueda, y tenemos a ChatGPT, ¿no? Pero por otro lado, yo no creo que bajo ninguna causa la inteligencia artificial va a desplazar del trabajo a los médicos, ni hablar, a los cirujanos tampoco, para nada, porque por lo menos tenemos el Da Vinci. El Da Vinci no es una inteligencia artificial. El Da Vinci es un robot, que son dos cosas totalmente distintas. Un robot es una maquinaria con engranajes y tal, que simplemente se puede manejar, y la inteligencia artificial es alguien que tome sus propias decisiones. A día de hoy, el robot Da Vinci no puede operar a nadie por motus propio. Y eso, o sea, para llegar a ese punto es demasiado complicado el hecho de que un robot opere a alguien. O sea, estamos hablando de aquí a por lo menos 300 años. Pero sí es verdad que en este momento siempre tiene que estar de la mano con el médico. La enfermera creo que es vital también porque el hecho de estar pendiente de un paciente tiene que ser humano 100%. Y el farmacéutico, las personas de farmacia también tienen que estar siempre de la mano de un humano. Ahora bien, estamos hablando de que no lo van a desplazar, pero sí es verdad que todos los médicos, todas las enfermeras y todas las personas que trabajan en farmacia tienen que adaptarse y tienen que unirse a utilizar la inteligencia artificial. Y aquellos que no la utilizan muy probablemente se queden atrás, porque sí es verdad que es mucho más avanzado un médico que pueda tomar no solo sus propias decisiones, sino que también pueda verificar esa decisión con una inteligencia artificial y si coinciden ambas, sabes que estás en lo correcto y si tú vas a tomar una decisión y la inteligencia artificial te arroja otra, sabes que tienes que replantearte lo que estás hablando y vas a evaluar de nuevo la situación. Pero eso, básicamente yo creo que tienen que trabajar de la mano y bajo ninguna causa va a desplazar a nadie. Ahora, fíjate, ¿cómo ves tú? Porque algunas personas lo ven como una desventaja el hecho de lo que ha dado a llamar la dependencia tecnológica. Como todo en la vida. Ya. Entonces, el uso de la inteligencia artificial nos está haciendo dependientes de ella. ¿Qué tan bueno y qué tan malo es esa dependencia de esa inteligencia artificial? Siguiendo, ahorita te respondo esa pregunta, siguiendo con la pregunta pasada, que es lo único que en este momento, hoy, a día de hoy, está desplazando un tipo de médico, una especialidad médica, es la radiología. En este momento, la inteligencia artificial es totalmente capaz de ver una imagen, porque lo he hecho yo, de ver una imagen y detectar cualquier patología que hay dentro de esa imagen, cualquiera. Ojo, tiene una efectividad entre un 70 a un 80% de efectividad. Muy probablemente no sea la efectividad que tiene un radiólogo, pero sí es verdad que a nivel de radiología, como al fin y al cabo una imagen son números, es muy fácil para la inteligencia artificial detectar cuál es una imagen buena y cuál es una imagen mala. Eventualmente todos los pacientes son distintos, pero eso se puede adaptar, evidentemente. Entonces, la única especialidad que en este momento pudiera correr peligro, que no lo va a hacer, tampoco, esto sí puede ser en los próximos 50 años, sería la especialidad de radiología. Y bueno, y ya hablando contigo, el tema de la dependencia electrónica. Mira, hay algo que me gustó mucho que dijo Elon Musk, uno, yo creo, de los pioneros de, no so- bueno, de tecnología hoy en día, y dijo que el teléfono hoy en día ya es un órgano más del ser humano. Hoy en día no vamos a ningún lado ni al baño. Hay gente que hasta se baña con el teléfono. No vamos a ningún lado sin el teléfono. Yo creo que ya el teléfono, si no lo ves como algo malo, que no creo que tiene nada malo, sí es verdad que hay que usarlo con moderación,
pero hay gente que literalmente de su teléfono se hace una vida, trabaja desde el teléfono, hace todo desde el teléfono. Yo creo que el teléfono ya pasó a ser un órgano del cuerpo humano. O sea, literalmente, en este momento, a día de hoy, un ser humano sin teléfono eh, no es lo mismo que un humano con teléfono. O sea, es como te quiten un riñón, por lo menos. O sea, no vas a funcionar de la misma manera. Por lo tanto, sí es verdad que esa dependencia no es lo ideal, no es biológicamente correcto, porque al fin y al cabo es un pedazo de tecnología, pero yo no le veo nada malo en este momento depender de tecnologías como el teléfono. Ahora bien, existen otros tipos de tecnologías, el cual hay gente que depende de ellas. Te puedo poner un ejemplo, los cigarrillos electrónicos, por ejemplo, es una tecnología que literalmente están matando a la gente, el cual se dice que es mejor que el tabaco, pero tengo amigos literalmente adictos a eso que ya han estado con un pulmón colapsado en terapia intensiva. Entonces, eso es un tipo de tecnología mala. Pero siempre y cuando utilices tecnología de la buena, yo creo que incluso es buena para el ser humano. Ok. Y otra cosa es con respecto a las desventajas. Eh, la discriminación, el sesgo y la falta de transparencia. ¿Por qué te digo esto? Porque ya hablamos de quién alimenta y quién desarrolla la inteligencia artificial, son seres humanos. Y Mm. tú dijiste ahorita, unos minutos atrás, que digamos, cuando se está configurando la inteligencia artificial, ella busca información en todas las fuentes posibles, las reúne. Pero mi pregunta es, ¿cómo discrimina ella esa información, si es buena o mala, de dónde viene, cuál es la fuente de esa información, cuando reúne toda esa información y al final te da una conclusión? Ahí puede haber sesgo, ahí puede haber información que no es real, que no es de fuente que sea fidedigna. ¿Cómo se hace en ese momento, o hay la posibilidad de que la inteligencia artificial llegue a discriminar y descartar información que no la ve como buena y seleccionar aquella que tiene fuentes confiables? No, 100% tiene sesgo. No, la inteligencia artificial, por lo menos a día de hoy, no es capaz, como al fin y al cabo la entrenas tú le puedes decir que 2 más 2 es 5 y ella va a decir, ah, ok, 2 más 2 es 5. Por lo tanto, no tiene sesgos, ella no tiene autoridad para determinar, ah, me estás diciendo la verdad o no me estás diciendo la verdad, porque ya estaríamos hablando de un ordenador con mente propia, o sea, que ni siquiera te necesita a ti. Eso sería un problema del futuro que no tenemos hoy en día, pero sí es verdad que la inteligencia artificial en este momento no tiene ningún tipo eh, de sesgo con respecto a eso y entra la ética. Es decir, es verdad que en la carrera, ya desde mitad de la carrera nos hablaba mucho de ética y ya a final de carrera o sea, tuvimos una materia específica para la ética dentro de todo este papel de la biomédica, porque sí es verdad que con aquellas personas que tienen, o sea, no tienen ética, sí es verdad que puedes terminar jodiendo a muchísima gente con esto o mintiéndole a mucha gente con esto también. Pero sí, el tema que tú dices, por ejemplo, si quieres hacer una especie de ChatGPT y quieres buscar entre muchísimas páginas, tienes que tú ser el humano, tiene que ser que veas las páginas web si son de confiar o no. Por lo menos, si quisiera hacer en este momento un ChatGPT de medicina en particular, usaría que aprendiera de las páginas de por lo menos de Mayo Clinic, que son muy buenas. Wikipedia, no sé, no lo utilizaría. Lo mandaría a que se aprendiera todos los libros de anatomía, por ejemplo, los de patología anatómica también, todo, de histología, absolutamente todo. Eso lo puedes mandar a hacer. Me iría más a los libros que utiliza la gente, que se utilizan para aprender, para que el médico utilice para aprender, que la inteligencia artificial también aprenda de esos libros, a que mandarlos a una página web en particular, porque como tú dices, la gente puede poner lo que sea en una página web. Hoy y las fuentes son revistas biomédicas o revistas médicas También, que sean de alto estándar, ¿no? Ahora también, bien, ¿cuáles qué relación hay entre la inteligencia artificial y medicina ya como tal? ¿En qué, en qué directa. paso, en qué steps tú puedes usar la inteligencia artificial? Por ejemplo, diagnóstico médico, tratamiento, en qué tipo de, de procedimientos la inteligencia artificial puede hacerse uso de la inteligencia artificial en medicina. En casi todo. Mira, en la principal, que yo creo que tiene que ser el futuro, es en las historias médicas. Las historias médicas, o por mi experiencia, según como he visto a mi papá que trabaja, las historias médicas suelen ser, y como nos enseñaron a nosotros en la universidad,
son muy desordenadas. Sí es verdad que con muchísimos pacientes, y más si está a papel, las historias médicas son muy desordenadas, y luego cómo se clasifican y tal, etcétera. Por lo tanto, la inteligencia artificial se puede evaluar una inteligencia artificial que sea capaz de que si tú tienes tu historia médica en papel, eso lo que hace es automáticamente la pasamos a electrónico, y luego de ahí lo que hace es calificar todas esas historias médicas, y no solo eso, sino también de optimizar una historia médica que sea mucho más efectiva, ¿no? Por otro lado, también en la parte de imágenes, la inteligencia artificial, como te dije con los radiólogos, es donde más creo que está avanzada, porque en lo que es resonancia magnética y radiología es muy efectiva. Cuando te digo muy efectiva, es que es muy efectiva a la hora de saber determinar si hay un tumor, si hay un quiste, si hay lo que sea. O sea, es súper efectiva al hacer eso. También a la hora de predecir enfermedades, también eso no se utiliza mucho, pero está en bastante investigación. De eso trató por lo menos mi tesis de grado. Fue de una inteligencia artificial que efectivamente predice si un bebé antes de nacer por lo menos va a salir con un problema en el corazón, y también si un humano de entre 20 a 80 años va o no va a padecer enfermedades cardíacas. Y eso evidentemente puede ayudar mucho al diagnóstico, a la ayuda del diagnóstico del médico, ¿no? Y evidentemente para la investigación biomédica, para tratamientos, para nuevas drogas, etcétera, gestión de la salud y todo eso, creo que puede ser muy aplicable. Pero si me quedo con algo, me quedo con historias médicas, me quedo con las imágenes, que es muy importante, y con, con la ayuda de la decisión del médico. Creo que es muy importante también. ¿No? Y me parece que es importante también, Mateo, lo que tú dijiste, el diagnóstico médico, porque todas las fuentes de información ahí, yo puedo tener una aproximación diagnóstica mejor si me apoyo Claro, en la inteligencia artificial, porque yo no tengo todo el conocimiento. Y por otro lado, el tratamiento también lo puedo personalizar de mejor manera, porque yo puedo tener una fuente que me da inmediatamente información sobre claro. los efectos secundarios de medicamentos, cuándo son esos efectos secundarios aditivos a otros medicamentos que estoy usando, si está contraindicado el uso de esos dos medicamentos o tres que estoy tratando de usar en un mismo paciente. Pero hay otro uso más que yo quiero que brevemente nos diga qué es lo que se ha dado a llamar la telemedicina o atención remota. Y eso pues es un campo que la inteligencia artificial está ocupando ahorita. ¿Qué nos Eso puedes depende, decir? porque como la gente piensa que es remoto, realmente dentro de la telemedicina no hay nada de inteligencia artificial. Es como que tú en este momento seas mi médico y yo te estoy contando en este momento todo lo que me pasa, cómo me siento, me haces una anamnesis, ¿no? Eso se llama anamnesis, Sí. un estudio médico por parte del médico. Sí es verdad que en telemedicina como tal no tiene nada que ver. Ahora bien, se están desarrollando, y tengo un compañero que lo hizo, que aparte él hizo medicina, él hizo luego el posgrado en medicina general y luego quiso hacer la carrera en medicina, un compañero mío de la universidad, y como trabajo de fin de grado hizo esto que él me pedía a veces, en la parte de programación no era muy bueno y él me pedía ayuda con respecto a anamnesis, y es una anamnesis, o sea, un reconocimiento médico totalmente automatizado. Eso pasa a ser parte de la telemedicina, si es verdad, con inteligencia artificial. Eso sí es, pero eso no está empleado hoy en día. Eso es pues un sistema avanzado de NLP procesado en lenguaje natural, en donde tú estás hablando con un robot, con una inteligencia artificial, con sentido, porque hay robots hoy en día que hablas con ellos y son muy robóticos. Esto pues se intenta hacer lo más humano posible. Y el bot o la inteligencia artificial llega a una conclusión de que qué enfermedad tienes, o cuál es la enfermedad más probable que tienes y cuál es el tratamiento que debes hacer. Entonces, eso está en desarrollo pues en las universidades, pero todavía no se emplea hoy en día. Pero sí es verdad que como, lo que conocemos como telemedicina hoy en día no tiene nada que ver, o sea, una llamada tú a tú no tiene nada que ver con inteligencia artificial, evidentemente. Eso es lo que se llaman los chatbots, ¿no? Lo que tú Sí, estás los mencionando. chatbots. Pero claro, pero es que hoy en día es que están como muy, funcionan muy mal. Pero tú podrías, por Funcionan. ejemplo, se me ocurre a mí de repente desarrollar algo así como una Alexa, que fuera como un Sí, asistente médico, y tú le preguntas, ya. por ejemplo, le dices, Alexa, me siento así, tengo tos, me falta la respiración, tengo un poquito de fiebre. ¿Qué crees tú, Alexa, que podría tener yo? Y entonces de repente Alexa le dice, por supuesto que, ojo, debería decir, yo pienso que puede ser influenza, COVID,
lo mejor creo, Mateo, que vayas a tu médico y te hagas un test para corroborar lo que te estoy diciendo. Punto, se acabó. Entonces tú Eso es lo pudieras que, claro, entrenar un asistente virtual tipo Alexa en medicina. eso es lo que hizo el compañero mío y es más avanzado porque hay una página web que en este momento no me recuerdo, hay una página web en donde está codificado todas las enfermedades, con un código todas las enfermedades y está la enfermedad, está cuál es el tratamiento y cuáles son los motivos de la enfermedad, los síntomas de la enfermedad, ¿no? Entonces lo que hizo fue recolectar toda esa información, con una información enorme, ahí ya estás entrando en Big Data, es un Big Data es el tratado de grandes datos a nivel escala grande, o sea, estamos hablando de cientos de miles, y él lo que hace fue pasarse a una inteligencia artificial, un chatbot, y él lo que va haciendo es entre un árbol de decisión, él va tomando una decisión para ver qué tienes tú con respecto a los síntomas que tú me das, ¿no? Sí es verdad que hay enfermedades que tienen los mismos síntomas, Sí. pero pueden ser totalmente distintas, pero sí es verdad que evidentemente por eso no está tan avanzado el tema, porque tienes que ver la manera de abordar eso. Para eso se tiene que añadir por lo menos un sistema de, está bien, yo hablo contigo, pero adicionalmente si tienes, no sé, un morado en el pecho, me tienes que mandar foto de ese morado, o te tengo que ver la cara, o te tengo que medir la temperatura, ¿sabes? Eh, Son cositas que hay que avanzar, pero se están haciendo ya. Claro, tú, por ejemplo, en el área cardiovascular pudieras complementar eso con, como una especie de telemedicina, en el sentido de que te puedes colocar unos electrodos y de Claro. repente esa inteligencia artificial puede recibir información sobre cuál es tu ritmo cardíaco en ese momento. Sí, eso se Entonces, puede. te puede medir la presión arterial, la saturación de oxígeno también te la puede Ujú. medir. Y entonces ahí puede tener un mejor acercamiento diagnóstico, pero siempre y aún pasa con los médicos, nosotros tenemos que apoyarnos ya después que tenemos un acercamiento diagnóstico a ir a las pruebas de laboratorio, a las Claro, pruebas de imágenes para poder llegar a un diagnóstico y muchas veces tenemos que ir pues entonces a toma de muestras, biopsias, endoscopias, a procedimientos invasivos, pero en principio pienso que lo que hay que educar es inteligencia artificial es en el sentido de que le dé una aproximación diagnóstica y le recuerde que debe ir a consultar a su médico que simplemente la inteligencia artificial no es un médico, no le va a recetar ningún medicamento, sino que claro. le va a sugerir que vaya. Y lo que sí le puede dar es no, no sé, yo estoy aquí divagando, le puede decir, por ejemplo, qué porcentaje y qué tipo de complicaciones puede presentar y de esa manera decirle, mire, vaya y consulte, porque fíjese, estos son los posibles riesgos de tener esto, así que es Claro. bueno que consulte a su médico, ¿no? Entonces, Sí, eh, 100%. Al fin y al cabo, todo esto va por porcentaje. Hay un término que se llama entropía, que es la probabilidad de que ocurra la probabilidad de algo. O sea, es la probabilidad de la probabilidad. Eso es dentro de programación. Entonces, eso es algo súper fundamental, la entropía de una decisión que va a tomar la inteligencia artificial. Y sinceramente, yo creo que de aquí a 50, 60 años aproximadamente, o incluso menos, 40, 30, eh, cuando tú llegas a una emergencia, por lo menos, y no una emergencia de algo muy mal, no, una emergencia normal y corriente, tienes una tos, y no sé, no puedes respirar. O bueno, no tos, no, tienes, no sé, vamos a poner cualquier cosa. dolor Llegas en a la el pecho, emergencia, dolor en sí, el un pecho. dolorcito, ok, dolorcito en el pecho. El primer contacto no va a ser con un humano, eso sí puede ser. El primer contacto va a ser con tú te vas a sentar y tú vas a tener una corneta al frente tuyo, una Alexa, y ese va a ser el primer contacto. Y de tal manera que todo lo que va a pasar, vas a ir al médico, 100% te va a ver un humano, pero el Alexa le va a dar toda esa información resumida, muy específica al médico. Y luego vas a ir, el médico te va a ver y ya sabe lo que tienes, ya sabe con alta probabilidad lo que tienes, por lo tanto es mucho más rápido que el médico tener que hacerte el reconocimiento médico como tal. Ahora, ahí entran, claro, se puede equivocar, pero en teoría la inteligencia artificial se tiene que equivocar menos que el humano. Por lo tanto, el médico va a seguir ahí, el médico de emergencia, por lo menos, médico de familia, se llama aquí en España, va a seguir ahí, pero sí es verdad que primero vas a pasar por una máquina, ¿no? Ahora, Eso 100%. ¿qué mejoras ha traído hasta la fecha el uso de la inteligencia artificial, tanto en la atención médica como en la investigación biomédica? Ok, hoy en día se utiliza, o sea, hoy en día se utiliza mucho en las imágenes médicas. O
se utiliza mucho. De hecho, en la reconstrucción de imágenes médicas se utiliza mucho. Hay un sistema que se está empleando nuevo de imágenes médicas que es que tú haces una resonancia, ¿no? Y luego tú te vas al quirófano, tú te pones unos lentes y literalmente proyectas la resonancia en tiempo real a lo que estás viendo. O sea, si estás viendo el hígado, ves el hígado como aparecía en la resonancia. Entonces, de tal manera que yo creo que puedes identificar mejor los vasos sanguíneos, ¿no? Que sé que a la hora de operar puede ser un problema, ¿no? Pero en este momento también está muy metido en el tema de la genética, en el tema de la investigación genética, porque también en esa sección también está trabajando con Big Data, por lo tanto, con eso se está intentando predecir qué genes equivalen a qué secciones o a qué enfermedades, o etcétera, etcétera. Y por otro lado, algo que tuve la oportunidad, bueno, me ofrecieron la oportunidad de trabajar fue en una cura para el Parkinson en particular, utilizando inteligencia artificial. Después de haber presentado mi tesis de grado, justo después me agarró el presidente, bueno, eso era como un comité, me agarró el presidente y me dijo, mira, nos gustó, tienes un 10 y queremos que trabajes con nosotros en esta, en esta sección de la inteligencia artificial, o sea, del uso de la inteligencia artificial para sacarle una cura o buscar una cura al Parkinson. Y era como o sea, era un estudio en privado de la Unión Europea. Entonces, sí es verdad que en este momento se está usando la inteligencia artificial específicamente por enfermedad para buscarle una cura. Específicamente por enfermedad. Está el cáncer, por lo menos, también se puede usar. Eh, por ejemplo, en el cáncer se tiene que buscar una manera de identificar, si nosotros somos capaces de identificar de una manera no invasiva eh, qué células son cancerígenas y cuáles no, y luego de manera invasiva atacarlas, eso sería un gran avance para la búsqueda de la cura del cáncer. Y ahí puede emplear todo esa inteligencia artificial que recopile datos y que luego tome decisiones para saber si esa célula es de manera no invasiva, si esa célula es pues maligna o benigna. Ok. Y en cuanto a la generación y desarrollo de medicamentos, O sea, se utiliza, pero ahí se utiliza más, o sea, sinceramente, una inteligencia artificial no te va, o sea, no te va a generar un medicamento de la nada. O sea, no lo va a hacer. Ahí se utiliza más como para apoyo al científico, ¿no? Es una inteligencia de apoyo en donde ahí ayudas al científico a tener más información, más, pues, saber específicamente qué tiene que utilizar, qué no tiene que utilizar para cierta enfermedad. Pero sí es verdad que siempre necesitas al científico, siempre necesitas al biotecnólogo, al farmacéutico que te saque la cura, por hablarlo de alguna manera. Pero sí es verdad que una inteligencia artificial a día de hoy no es capaz de hacerte de por sí solo una cura. No es capaz. ok, ahora vamos a hablar de un tema álgido que es ética e inteligencia artificial. Entonces, eh, ¿es ético para un profesional de la salud el apoyarse o el usar la inteligencia artificial? Te lo digo por lo que ya hablamos, la confiabilidad que pueden tener los datos, el grado de sesgo que puede haber por las personas que lo hicieron. También se habla mucho de la privacidad y la confidencialidad, porque tú le estás dando datos de una persona, entonces tú sabes que en ciertos países eso es un tema álgido. También lo que es la transparencia pues, de todo lo que significa el uso y la responsabilidad pues, que hay el hecho que tú dijiste, pues, porque puede llegar al punto de que una mala decisión por parte de la inteligencia artificial y el hecho de que eso no lo tome en cuenta el médico cuando lo está usando puede causar incluso la muerte de un Sí, sí, sí. paciente. Entonces, ¿qué hay con respecto a la ética de inteligencia artificial? O sea, es muy complicada. Siempre que sale algo nuevo al mercado, siempre evidentemente se pone en cuestión la ética. Pero lo entiendo perfectamente que la gente piensa que no, o sea, llega un punto que no sea ético. Tú imagínate que tú le digas a un paciente que la decisión la tomó una computadora, no la tomaste tú, no la tomó el médico, la tomó una computadora. A mí no me gustaría, sinceramente. Y yo que soy pro inteligencia artificial, o sea, estudié ingeniería biomédica y tal, a mí no me gustaría que una decisión de que yo tengo, no sé, vamos a poner un cáncer, ¿sí?
que la haya tomado una inteligencia artificial. Es como que no, o sea, no me convence absolutamente nada. Entonces, primero está la parte del ser humano, de la confianza hacia una máquina es totalmente nula, o sea, es totalmente nula. Eso por un lado. Después está por el lado ético del ser humano, en donde, como tú bien dijiste, es muy complicado saber si yo, ponte, yo tengo una empresa de investigación biomédica y genero estos inteligencia artificial para ayuda a la decisión al médico. ¿Cómo sabes tú realmente que mi equipo de ingenieros biomédicos están haciendo las cosas bien? ¿Cómo sabes tú realmente que realmente tenemos esa tasa de efectividad? Es muy complicado porque es como confiar a lo ciego, pero estás confiando en una, o sea, pero estás poniendo en riesgo una vida humana. Entonces, ahí entra la ética, que sí, estoy confiando en una empresa ya sea privada o pública, no tenemos manera o sea, yo en particular, yo te puedo mentir diciéndote que un algoritmo es 100% efectivo y no lo es. Sé cómo mentirte, sé cómo hacerlo. Entonces ahí está el tema ético, el tema de que si yo te puedo mentir, porque no sé, tengo problemas mentales, tengo problemas psiquiátricos, yo te puedo mentir y puedo hacerle daño a miles y miles de personas. Entonces, claro, ese es el primer tema ético que, pues bueno, en teoría en las universidades, en las carreras se educa un poco en la ética, pero yo creo que no es suficiente, yo creo que hay, de alguna manera hay que abordar este tema ético, ya sea con leyes o algo así. Y finalmente el tema de los datos, pues sí, o sea, sí es verdad que se utilizan anónimos, los datos con que yo entré en el modelo, este que te comento de tanto cardíaco, era tanto bebés como personas de 20 a 80 años. Sí es verdad, no me sé sus nombres, no me sé sus DNI, no me sé nada, pero tengo sus datos. Tengo si es mujer, si es hombre, cuánto pesaba, si se murió, no se murió, si tuvo enfermedad, no tuvo enfermedad, todo. O sea, tengo todo. Entonces, claro, no sé quiénes son, pero al fin y al cabo son sus datos, pues. Claro, pero no estás violando su privacidad porque no estás dando ningún dato identificador. Yo no sé si son de No, Alejandro, son de Mateo, no, son de Ignacio. Yo no sé quiénes son porque no me has dado nombre ni nada, ni me ha dado dirección, ni me ha dado el número del documento de identificación. Nada que lo identifique, ni una foto, pues. Estoy dando simplemente como cuando los médicos hablamos que decimos un paciente de 30 años de edad, claro. masculino, tal, tal, pero no hay manera de identificar a esa persona, ahí se mantiene eso. Pero fíjate, la pregunta con relación a esto es, ¿existe alguna organización que controle la inteligencia artificial hoy por hoy para vigilar este tema de lo que significa la ética, el buen uso y el mal uso de la inteligencia artificial? No, no, no. Y es que no, la inteligencia artificial, por lo menos aquí en España, que la medicina a mí me parece muy avanzada, no está empleada, o sea, no está 100% empleada en los hospitales. Pudiéramos ya tenerla empleada, pudiéramos ya, o sea, a día de hoy, pudiéramos ya tener con el médico, que el médico tenga una ayuda de inteligencia artificial al tomar una decisión. Eso es muy sencillo, eso ya se puede hacer. Si lo hice yo, lo puede hacer un equipo de ingenieros. O sea, eso es muy sencillo. Pero no está empleada. ¿Por qué? Porque no existe lo que tú estás comentando. No existe esa organización que verifique la ética, que verifique el código. O sea, son códigos de miles de líneas y de alguna manera tú tienes que verificarlo de dónde aprendiste también, de dónde viene ese dataset que se llama, de dónde viene ese dataset, de dónde aprendiste, de dónde sacaste la información. También normalmente estos algoritmos tienen autorretroalimentación, que es yo te entrené con, ponte, 10.000 pacientes, por ejemplo. Pero a medida que tú me vas utilizando, yo sigo aprendiendo, ¿ok? Entonces, eso es parte de la inteligencia artificial, en donde a medida que tú me vas utilizando, ok, yo voy aprendiendo, yo voy aprendiendo, yo voy aprendiendo, y de la manera que si en algún momento yo te llego a dar algo malo, tú me lo dices y yo aprendo de nuevo. Entonces, pero sí, no existe. No existe y hasta que no exista no se va a emplear en nuestra vida cotidiana. Pero ¿hay legislación con respecto al uso de eso en algún país? Con respecto al uso de inteligencia artificial en general, están saliendo, que si contra ChatGPT, de hecho lo banearon en no sé dónde, no puedo utilizar ChatGPT, pero con respecto a inteligencia artificial en el área médica no hay leyes, no hay nada. Y eso que Ok. vimos leyes, pero no hay nada. Ok, vamos a estas dos últimas preguntas porque le voy a decir a los oyentes y a los que nos están viendo que viene la segunda parte sobre este tema tan interesante con Mateo. Uno con relación a la especialización de tu papá, que es cirugía. Entonces, fíjate, ¿cómo?
y en qué aspectos ha mejorado y puede mejorar la inteligencia artificial el tratamiento quirúrgico. ¿De qué manera? Ok, empezando directamente con la planificación preparatoria. O sea, antes de la cirugía. Puede ayudar bastante. Eventualmente yo no sé, o sea, lo he comentado mucho con mi papá, yo no sé para cada cirugía cómo se preparan, pero sí es verdad que sé que tanto en los análisis como en la toma, como en por dónde se va a enfrentar o por dónde se van a meter, hablando feo. O sea, no soy médico, pues no sé cómo hablar bonito en esta zona. Sí es verdad que puede ayudar mucho en esa zona. Luego, en imágenes puede ayudar muchísimo también. Yo creo que todos los cirujanos, o la mayoría, ven imágenes antes de abrir, ¿no? Entonces, puede ayudar muchísimo. De hecho, a nivel ya avanzado que se está poniendo a prueba en las universidades es ese tema que te hablé de utilizar unas gafas de realidad aumentada, como las que sacó Apple hace nada. Realidad aumentada, que quiere decir que tú puedes ver tanto virtual como al mundo, ¿no? Realidad aumentada. Entonces tú puedes ver eso y es increíble cómo puedes ver todas las imágenes reflectadas y por lo menos puedes ver perfectamente los vasos sanguíneos, que sí es un problema a veces los vasos sanguíneos en ciertos sectores de algún tumor, por ejemplo, que no sé, hay vasos sanguíneos que, no sé, tienes que tener cuidado. Entonces, ahí, increíble. También te puede ayudar a identificar estas estructuras anatómicas anormales, por ejemplo, un tumor que no hayas visto, por ejemplo, y la inteligencia artificial te lo ve, y a planificar, bueno, como dije, a planificar esa ruta quirúrgica óptima que tienes que tomar. Por lo menos al meter un catéter, por ejemplo, al corazón, te puede ayudar mucho esa ruta óptima que debes tomar para que te tome el menos tiempo posible, etcétera. Sí, Entonces bueno, sí. y eso disminuye, trae consigo la disminución de la tasa de errores que se puedan cometer Ujú, y por lo tanto las complicaciones que se puedan ver durante cualquier procedimiento quirúrgico, ¿no? Porque si te ayuda a detectar o a identificar estructuras anatómicas que tú no estás en ese momento viendo o estás claro, percibiendo de manera incorrecta, eso es importante que la inteligencia artificial te lo vaya diciendo. Igual también puede detectar la cantidad de sangre que está perdiendo la persona, pudiera estar también. cuantificando. ¿Y qué hay con respecto a la recuperación y la rehabilitación de esos pacientes? ¿Hay también inteligencia artificial trabajando en este campo? Ahí lo que se puede hacer es que o sea, el tipo de inteligencia artificial te dé como cómo se puede, o sea, cuál es la manera o cuál sería una manera de rehabilitación para el cierto paciente. Tú le dices, mira, este paciente se operó de esto, padecía esto y esto, dime cuál sería la mejor manera de rehabilitación. Pero sinceramente creo que no es la manera de abordarlo, creo que no es la manera más efectiva, creo que sería mucho más efectivo, como te comenté, en la planificación preoperatoria y durante la operación, al ser más efectivos en la ruta quirúrgica, etcétera. Pero sí es verdad que después no, o por lo menos no he conocido nada que sea así 100% efectivo a la hora de rehabilitación para un paciente después de una operación. Ok, y ahora finalmente para esta primera parte, un tema que es también complicado, que es el uso de la inteligencia artificial y la salud emocional. Por Mm, ejemplo, ¿qué hay con el hecho de que la inteligencia artificial pueda detectar trastornos mentales de manera temprana? eh, que la misma inteligencia artificial a través de estos chatbots como tipo Alexa, ¿verdad? Este tipo pueda dar apoyo emocional a estas personas que están sufriendo trastornos mentales. La predicción, como en tu trabajo, cómo predecir que una persona puede estar cercana a hacer una crisis y cómo intervenir, cómo permitir al médico intervenir de manera temprana, por ejemplo, en el caso de que se pueda prevenir o predecir que la persona está cercana a cometer un suicidio, por ejemplo. mm. ¿Qué hay de todo eso? Es una pregunta importante y delicada porque estamos hablando de el tratamiento de por lo menos depresión y ansiedad como una enfermedad, que eso hoy en día no se ve como una enfermedad. Eso hoy en día dice, tengo depresión y te toman como un loco. O sea, tú tienes depresión, bueno, cool. No, no, no. Yo creo que la depresión y la ansiedad es una enfermedad crónica, es una enfermedad crónica, y hay gente que la padece y no sale de ella, o sea, no termina saliendo de ella. Pues bueno, sí es verdad que es una pregunta complicada, sí es verdad que el tema de los chatbots, sí, puede haber un bot que te esté ayudando un poco, sí las hay, las aplicaciones que te ayudan
ya las hay, pero es muy robótico. La gente se aburre, la gente no lo utiliza, es demasiado robótico, es demasiado robótico. Yo creo, en este momento no hay nada o no he conocido nada que ayude con la salud emocional, nada efectivo, porque están, o sea, sí están, pero no hay nada efectivo en este momento que ayude con la salud emocional y que la inteligencia artificial ayude con la salud emocional o con algún problema de salud emocional, llámese por lo menos la depresión y la ansiedad. Sí es verdad que si la depresión y la ansiedad producen en el cuerpo humano ciertas variaciones anatómicas y bioquímicas, el cual la inteligencia artificial sí pudiera tomar en consideración para determinar si esa persona tiene depresión o ansiedad. Eso sí puede ser. Ahora bien, que te ayude a recuperarte y que te ayude a curarla de alguna manera al ser una enfermedad crónica es un poco complicado. Sí, es verdad, bueno, hay medicamentos y tal, pero no te va a dar un efecto. Sí puede predecir si tiene depresión y o ansiedad, porque hay variaciones, o sea, hay alteraciones bioquímicas, pero en este momento no veo la inteligencia artificial curando o ayudando a la cura de, bueno, ayudando a la cura sí, pero curando la salud emocional no. Bueno, entonces con esto hemos cumplido esa primera parte de este podcast sobre inteligencia artificial y medicina. Y primero te doy gracias por haber aceptado la invitación. Y decirle a nuestros oyentes y videntes que tenemos una segunda entrega después de esta, donde vamos a seguir hablando sobre este tema tan interesante que es la inteligencia artificial y medicina. Así que no me queda más que agradecerte, Mateo, y nos vemos en la segunda parte. ¿Ok? Seguro, muchísimas gracias. Hasta luego.